Bueno, buenos días a todos. Voy a dar inicio a mi Ateneo, que se llama De gota en gota, el poder del test del sudor en la fibrosis quística, y que se corresponde con el final de rotación por el sector de pesquisa neonatal en el Laboratorio Central de Salud Pública. Yo soy residente de segundo año de la residencia de bioquímica clínica. Mi nombre es Méndez Diego. Y entonces, el Ateneo de hoy va a consistir primero una breve introducción acerca de la pesquisa, de la toma de muestra. Una breve descripción entonces sobre lo que es la pesquisa, la toma de muestra. También una descripción acerca de la enfermedad de la fibrosis quística, las estrategias a la hora del abordaje de la enfermedad, los distintos métodos diagnósticos, específicamente el test del sudor, y por último una estadística acerca de esta prueba en el laboratorio de pesquisa neonatal en Chaco. Entonces, de la pesquisa neonatal hace referencia a una estrategia más que nada de salud pública para lograr identificar a aquellos recién nacidos, lograr identificar ciertas condiciones médicas para establecer una intervención oportuna y temprana que nos permita eliminar o reducir la mortalidad o la morbilidad y discapacidad en ese neonato. Justamente por esto, el objetivo que se tiene con la prueba, son acciones fundamentalmente preventivas, y hay que tener en cuenta de que no se trata de exclusivamente un examen de laboratorio, sino que es una herramienta que forma parte de un sistema que está destinado a prevenir de forma temprana estas patologías inaparentes en los recién nacidos. Y también es muy importante destacar que existe una ley nacional, la ley 26.279, bajo la cual se rige la pesquisa neonatal, que establece la obligatoriedad del estudio tanto de la fibrosis quística como de otras enfermedades, haciendo referencia tanto al abordaje de la enfermedad y al tratamiento del mismo. Con respecto a la toma de muestra, eh, lo que ven ahí es la tarjeta, en donde a la derecha se pueden observar distintos círculos con esa línea punteada sobre un papel especial que tiene una determinada porosidad, determinado pH y ciertas características que se tienen que mantener para poder obtener una buena muestra. Eh, Otra cosa también son los datos que van acompañados de la ficha, que hace referencia a datos del paciente al que se le hace la pesquisa, y también del familiar, de la madre o del padre. Es muy importante conocer la fecha y hora del nacimiento, también la hora a la que se le realizó la extracción, porque una de las eh, para, para, para realizar, para validar justamente es el tiempo de vida de este recién nacido. Eh, Otra cosa también importante para otras enfermedades que se estudian en la pesquisa es el tiempo a partir del cual realiza la primera ingesta de leche, que esta ficha te permite aclarar si es de leche, de biberón, o se puede realizar a lo sumo una aclaración de si es de sonda, porque puede provenir, por ejemplo, de la NEO de algún hospital u otro instituto. También nos permite destacar cualquier otro dato importante, por ejemplo, si se la realizó transfusiones, si estuvo bajo tratamiento de antibióticos. eh, y muy importante también determinar si es primera muestra o se trata de una de repetición. Entonces, el tiempo de vida para la toma de muestra, el ideal es mayor a 48 horas y menor a 5 días. Y
en aquellas condiciones en donde no se pueda establecer, en donde no se den estas condiciones, se debe tomar nuevamente se debe tomar la muestra previo a que se le dé el alta y una vez que se va a establecer la validación del resultado, se hace una nueva recitación si es que las condiciones no eran las óptimas. Con respecto a la fibrosis quística, es una enfermedad que forma parte de las que se estudian dentro de la pesquisa neonatal y que se basa principalmente en la mutación de un gen, el gen regulador de la conductancia transmembrana, la fibrosis quística, que como vemos ahí en la estructura está formado por dos regiones de transmembrana, dos regiones de unión y una región reguladora en donde la principal función es la de regular el transporte de cloruro a través de las membranas. Es una proteína que se encuentra en la región apical de las de células secretoras de distintos órganos, de los bronquios, los páncreas, intestino, con diferentes glándulas sudoríparas. Cumple, Sobre nosotros, sí, va a comer, ¿no? Y después ya se va a viaje de hoy, ¿no? cumple según la ubicación de esta proteína, puede llegar a cumplir acciones reguladoras o inhibitorias sobre otros transportadores de iones, y de ahí justamente que viene también el nombre de regulador de la conductancia transmembrana. Con respecto a las mutaciones, existe una gran variedad de las mutaciones que se pueden hallar en este gen y que de acuerdo a la función se lo clasifica en distintas clases, de acuerdo justamente a la mutación que se da, siendo las de clase 1, que se caracteriza por la presencia de un codón de parada, que lo que genera es que la proteína no se pueda llegar a traducir completa, así como también en las de clase 2 existe un mal plegamiento de la proteína, lo que genera que a nivel no permite que se forme una proteína funcional, y tanto las de clase 1, 2 y 3 se corresponden con aquellas mutaciones del gen con una enfermedad clásica o grave, se podría decir, de la fibrosis quística, comparado con las de clase 4, 5 y 6, en donde las manifestaciones son más leves que las que mencioné anteriormente. Algunas manifestaciones de la forma clásica de la enfermedad son las bronquitis, el asma con sinusitis, infecciones por pseudomonas o Staphylococcus aureus. Algunas manifestaciones digestivas son diarreas o hilio meconial, deshidratación o alteraciones en el crecimiento. Y algo característico es que dentro de estas mutaciones, dentro de la clase 2, la mutación más frecuente a nivel mundial es la delta FI508, se corresponde a una lesión de la fenilalanina en la posición 508, y la segunda en cuanto a frecuencia, pero su frecuencia en sí es muy muy baja, es esta que se observa acá, la de clase 1, la de lisina 542. La prueba que se realiza dentro de la pesquisa para la búsqueda o la evaluación, la sospecha en el recién nacido es la de la tripsina inmunorreactiva, que se basa en una prueba de ELISA de tipo sándwich, que se trabaja con una placa de fondo plano en donde está recubierto con los anticuerpos anti-TIR, de tal manera que se coloca el ponche, eh, se colocan la solución de extracción, eso se manda a la heladera y hasta el otro día se prosigue con la prueba, para la cual se lava y se agrega un conjugado de diotina. Se vuelve a establecer una incubación, posterior lavado, se agrega
otro conjugado de streptavidina con peroxidasa rábano-picante, que son de alta afinidad a la biotina. Nuevamente, una incubación y posterior lavado y agregado del sustrato. Pasado un tiempo se agrega la solución de stock y se lee la absorbancia para poder determinar las concentraciones. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de validar un resultado para TIR es el tiempo de transporte menor a 10 días, que se lo va a determinar dependiendo con el ingreso, qué día ingresa la muestra al laboratorio, comparándolo con la fecha de extracción, y esta diferencia de días es lo que nos va a dar el tiempo de transporte, que tiene que ser menor a 10, porque estamos hablando de esta proteína, en la que durante el tiempo de transporte pudo haberse expuesto a distintas condiciones ambientales en donde podría llegar a generar la desnaturalización de la misma. También otra condición importante es la del tiempo de vida menor a un mes, y esto se debe a que los acinos secretan el tripsinógeno y generalmente van a llegar hacia el duodeno, pero en las condiciones en donde hay una alteración de este CFTR, existe un bloqueo de estos conductos de tal manera que puede haber un derrame hacia la circulación, generando aumento de estas concentraciones, que empiezan a disminuir a partir de alrededor de los 30 días, y que esto está relacionado generalmente por la pérdida de la funcionalidad de esos acinos pancreáticos, y por eso es que no es una contraindicación, se podría decir, para la validación de la prueba. Pero, pero de igual manera, en aquellas pesquisas que se realicen en un tiempo de vida mayor al mes, cuando es primera pesquisa, sí se va a realizar la prueba. Existen distintas estrategias que se pueden aplicar para la pesquisa neonatal de la fibrosis quística, que es establecer una doble prueba de TIR, en donde el inconveniente en este caso sería una recitación, establecer la estrategia de TIR junto con el de DNA, en donde ahí se ahorra uno la recitación y aumenta la sensibilidad de las determinaciones. También se puede agregar justamente una doble TIR junto con el DNA. También otras estrategias son la TIR junto con PAP, que es una proteína asociada a pancreatitis, y lo más nuevo, por decirlo de alguna manera, sería lo de esta estrategia de TIR junto con la secuencia de nueva generación. Hay que tener en cuenta que la determinación, el estudio genético, el estudio molecular, requiere conocer lo que es la prevalencia de las mutaciones en el gen del CFTR, por el hecho de que si se utilizan kits que vienen de otras regiones del mundo, las mutaciones que se estudian en esa región no van a tener la misma frecuencia que acá en nuestra región, por ejemplo. Entonces siempre eso hay que tener en cuenta. La estrategia, el algoritmo que se utiliza en el pesquisa neonatal en el Chaco es, a partir de la primera TIR, se evalúa el resultado que se obtiene utilizando como valor de corte 65 microgramos por litro. Si es menor a este valor, se considera como pesquisa negativa. Si es mayor, se va a establecer una se va a recitar al paciente para realizar una segunda pesquisa, y que antes de hacer esta recitación se hace un duplicado para poder corroborar el valor que se obtuvo, y además, una vez que se corrobora ese resultado de la primera TIR, ya se hace el estudio genético de la mutación del delta F de 508. Entonces, partiendo de esta segunda TIR, ya con un valor de corte de 60 microgramos por litro, si es mayor a este valor, se la considera como una pesquisa positiva. Si es menor, ya se descarta, es una pesquisa negativa. Y justamente si se obtiene un delta F positivo, es un criterio para poder realizar el test del sudor, así como también la doble TIR positiva.
Esto es un poco lo que resume las distintas estrategias en cuanto a ventajas, desventajas y la diferencia de sensibilidad y especificidad de valor predictivo y positivo de las distintas estrategias que había comentado anteriormente. Y los métodos diagnósticos que nos van a poder establecer el diagnóstico justamente de la fibrosis quística se basan en el test del sudor, la identificación de la mutación y el análisis de la función de la proteína CFTR. En cuanto a la mutación, hay estudios que determinan que existen más de 2000 variantes del CFTR y que lo agrupan según se lo considere como causantes de la enfermedad, como consecuencia clínica variable, que es indefinida esta mutación con respecto a la enfermedad o que no causa fibrosis quística. De acuerdo a, a esta organización, es la encargada justamente de realizar estas distintas determinaciones, el estudio de estos genes. Realizaron el estudio de 804 genes que establecieron que eran los más comunes, mientras que el resto eran muy poco frecuentes, no se habían hallado muchos casos. Y la última actualización que se estableció de estos valores desde el 7 de abril de este año, otorgando valores de 719 genes para los causantes de fibrosis quística, dentro de los cuales se encuentra esta mutación del delta de 508, junto con la segunda mutación que les había comentado anteriormente, 49 para las MBCC, 25 para las indefinidas y 11 las que no son causantes de fibrosis quística. Entonces, de acuerdo a la identificación de la mutación y a lo que se obtenga en las pruebas del test del sudor, se puede establecer como una fibrosis quística confirmada, que sería en el caso de que se hallen se tenga un valor de test de sudor mayor a 60 o también con el hallazgo de las dos mutaciones en los distintos alelos causantes de fibrosis, más un valor de test del sudor mayor a 30, que ya les voy a hablar, que ya les voy a comentar un poco de eso. También se establece un fenotipo atípico que puede presentarse como algunas de estas manifestaciones, o lo sumo una sola de ellas en cuanto a enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia pancreática y manifestar una concentración de cloruro en sudor normal o con valores límites. Con respecto al test del sudor, es una determinación cuantitativa de cloruros que se lleva a cabo en las muestras de sudor. Se la considera como una prueba diagnóstica confirmatoria que se realiza en aquellos casos, como habíamos visto en el algoritmo anterior, cuando se tiene una doble TIR positiva, en aquellos pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad o en aquellos pacientes que tengan hermanos con fibrosis quística. El test del sudor básicamente se lo puede dividir en distintas etapas, que se considera la estimulación de la sudoración, recogida del sudor y el análisis cuantitativo. Estas primeras dos se lleva a cabo mediante, sobre el antebrazo se realiza un lavado primero con alcohol 70 y posteriormente con agua deionizada. Se tiene que secar bien la zona en donde se va a colocar una gasa embebida con una solución de pilocarpina. Posteriormente se va a colocar este electrodo, que sería una pesita de plomo, y sobre esto se va a atar con una goma, no sé bien si se lo puede diferenciar ahí. Y un poco más arriba de esa zona, más hacia el codo, una separación de alrededor de 4 centímetros, se coloca estableciendo las mismas condiciones, una gasa con ácido sulfúrico. Y se conectan los cocodrilos, el extremo del rojo correspondiente con la pilocarpina y el negro al del ácido, y se conecta el electroestimulador durante 5 minutos y a 2,5 mA. Posterior a esto se retira estas gasas, se vuelve a lavar nuevamente
y se procede a lo que es la recolección del sudor, en donde en la región en donde estaba la pilocarpina, se coloca una gasa ya previamente pesada junto con una placa que en donde estaba contenida, donde estaba guardada. Se recubre con un plástico y es importante en este caso que colocar cinta alrededor del plástico evitando una posible evaporación del cloruro que se pueda generar a partir del sudor, y la recolección se da durante 30 minutos. Y el mismo procedimiento se realiza en los dos brazos. Esta técnica es la que se conoce como técnica de Gibson y Cook. También existen otras formas de recolección, que es la del Macroduct, por ejemplo. Y para el análisis cuantitativo, lo que se utiliza en el laboratorio es la técnica de Chales-Chales, que consiste en una titulación con nitrato de mercurio. Y aparte también existen otros métodos, que puede ser de ion selectivo, sino también de fotometría de gamma. Estas son algunas de las imágenes de las distintas herramientas que se van utilizando a lo largo de la técnica para la recolección y titulación de la muestra. Entonces, una de las principales condiciones para poder proseguir y validar el resultado que se da del cloruro en el sudor es que el peso del sudor sea mayor a 75 miligramos y tiene que ser en ambos brazos este pesaje, esta condición. Y posterior de la titulación se va a comparar el resultado obtenido con estos valores de referencia, siendo positivo cuando se tienen valores de 60 o más, dudoso entre 30 y 59 y negativo menor o igual a 29. Algunas consideraciones para realizar el test del sudor es que generalmente conviene hacerlo en aquellos neonatos que tengan más de 48 horas de nacido, así como también que sean nacidos a término o el tiempo de vida corresponda. No se tiene que recolectar más de 30 minutos el sudor, porque en este caso podría haber un error, se podrían obtener falsos resultados por evaporación del cloruro. También se recomienda que el paciente esté clínicamente estable, de que en el caso de que si se tiene alguna herida o algo en el antebrazo, tratar de evitar esa región, que no esté bajo tratamiento de mineralocorticoides. Y las regiones en donde se tiene que hacer es o en el antebrazo o en la antepierna. Y hay que tener, a la hora de validar los resultados, hay que tener en cuenta que si se obtiene una concentración de cloruro mayor a 160 miliequivalentes por litro, hay que repetir, porque no es fisiológicamente probable posible tener esos resultados, y que se considera como una prueba diagnóstica de la enfermedad cuando se tienen dos resultados positivos de test del sudor. Y se considera generalmente algunas causas de error más inherentes al método, ya que es una técnica operador dependiente. En algún momento se puede realizar alguna contaminación de muestra debido a las distintas cosas con las que se está trabajando. Puede ocurrir evaporación del sudor, por ejemplo, en el caso de que no se haya cerrado bien el plástico que recubre a la gasa del sudor, errores a la hora del cálculo de la pesada, o si no también algún tipo de interpretación errónea. Ya con respecto a la estadística del test de sudor en la provincia del Chaco, acá en el laboratorio se tienen registros de los distintos test de sudor que se realizaron a partir de abril del 2020 hasta septiembre del 2023, y con estos datos es que trabajé para esto. Los métodos que se utilizaron para el test de sudor es el método de recolección de Gibson y Cook y el de medición de Chales y Chales, que es lo que le había comentado. Y los pacientes a los que se les realizaron estos test provenían de derivaciones desde el Comité de Fibrosis Quística, ya sea por presentar una doble T positiva,
presentar positivo para la mutación del delta F508 o sintomatología compatible con la esclerosis quística. Y el número, la variable con la que se trabajó en este caso es de test realizados, no de pacientes, y el total de estos test fue de 247. De esta manera, el primer análisis, las planillas, la forma en la que están asentadas los distintos resultados son en estas planillas, en donde figura todos los datos del paciente, la hora del nacimiento, si presenta determinados síntomas, antecedentes maternos, datos de la madre, del padre, y también en esta misma planilla es en donde se registra el peso eh, solamente de la gasa con el frasco y después posteriormente de la gasa con sudor y la diferencia para el cálculo de la concentración. También en este caso tenemos una región donde se puede anotar los resultados de los test de sudor anteriores. Y los datos con los que trabajé a partir de estas planillas es el nombre del paciente, la fecha en que se realizó el test, fecha de nacimiento, datos personales de la madre, el domicilio, el DNI, el número de pesquisa, en cuanto a si es primera pesquisa, si es una segunda o tercera repetición, los resultados en cada uno de los brazos, las observaciones, y si se realizó la determinación para el estudio de la mutación del TF508. Les había comentado acerca de la planilla, de los datos que se iban teniendo en cuenta. Y a partir de esto, lo primero que había hecho es agrupar todos los tests que se habían recopilado en ese periodo, con un total de 247, y se agrupó a partir de los resultados obtenidos. Positivos, negativos, dudosos e inválidos. Considerados inválidos aquellos que se obtuvieron un resultado como muestra inválida, muestra insuficiente, o en algunos casos en donde se obtuvo algún tipo de contaminación o eran de resultados discordantes entre un brazo y otro. La diferencia de la concentración era muy, muy amplia. Entonces, en estos casos, el principal resultado que se obtuvo fueron los negativos, teniendo solamente un 13% de los positivos. Del otro lado, figuran las determinaciones que se realizan, de las determinaciones de test de sudor, cuáles tenían realizado la mutación para el delta F508, en donde se puede ver que el 17% correspondía con un positivo heterocigota, un muy bajo por ciento, el del 2% se correspondía con los homocigotas, negativos en el 15%, y este porcentaje de sin datos que hace referencia a lo que justamente no se tenía información acerca de si se realizó o no se realizó, y que puede estar relacionado a las derivaciones que se le realizaban, que se realizan directamente desde el comité directamente por sospechas clínicas, o aquellos pacientes que vienen de otras localidades, porque según el registro también figuraban pacientes de Santa Fe o de Formosa, por el hecho de que le quedaba mucho más cerca venir al laboratorio que ir hacia la capital para la realización del test de sudor. Y entonces, de este total del 247 test estudiados, cerca del 20% del total presentó la mutación, pero ya vamos a ver cuál fue el número real de pacientes a los que se le estudió. Y hay que tener en cuenta también de que los datos que se recopiló en cuanto a lo que es la presencia de esta mutación eran de acuerdo a los que figuraban en una planilla que le había mostrado anteriormente, que es a partir de la cual se le va a realizar un cuestionario previo a la madre de a quien se le va a realizar el test, y esa podría ser considerada alguna de las razones del porcentaje de pacientes de test por los que no se tenga ningún dato acerca de esta mutación. También
De acuerdo al número de test obtenidos, se lo dividió dependiendo de si eran primeras muestras, segunda repetición, tercera o hasta cuarta inclusive, hubieron algunos casos, siendo un 70% de primeras muestras, un 20% para la segunda, un 8% para las terceras muestras, tercer test, y un 2% para el cuarto test. Y esto es lo que le comentaba de que el total de pacientes era en realidad de 174 y debido justamente a la cantidad de repeticiones que se habían realizado. Además, a cada una de las repeticiones se clasificó de acuerdo al motivo de la repetición, a las segundas repeticiones y terceras repeticiones, en donde podemos ver que se los dividió de acuerdo a que la repetición se hacía por una muestra insuficiente o por un resultado dudoso o por otras razones que podía ser para el segundo test como confirmatorio para la enfermedad, teniendo un positivo previo, o para un inicio o control de tratamiento también. Y en el periodo que se estudió, que fueron de casi 4 años, las muestras insuficientes se corresponden con ese porcentaje de test realizado. Y por último, en este gráfico, en esta tabla, figura, se podría decir como a modo de resumen, los resultados que se obtuvieron de cada uno de los test por año, en donde se puede observar que la cantidad de positivos que se obtienen en el test de sudor a lo largo de los años se mantiene, a diferencia de lo que son los resultados, los otros resultados que se pueden obtener del test. Y para terminar, las conclusiones que se pueden sacar a partir del test de sudor y el análisis es que la técnica de iontoforesis, que es la que se aplicaba en todos estos tests con pilocarpina, para la medición de la concentración de cloruro, sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la fibrosis quística, más allá de todas las otras de las otras metodologías que puedan haber, se lo sigue aplicando como un gol estándar. Además también de que el test del sudor cumple un papel fundamental en el diagnóstico y también en el tratamiento de la fibrosis quística, porque estamos hablando de una técnica que es sencilla, que es de bajo costo y que es poco invasiva, porque anteriormente, por ejemplo, el test del sudor en la provincia se realizaba con la técnica de MacroDuff, que es una técnica un poco más cara, entonces por ahí costaba conseguir más el dispositivo, y hoy en día se realiza la técnica de iontoforesis con pilocarpina. Y otra cosa muy importante es que, como había comentado, la técnica es bastante operador dependiente, entonces es muy importante la capacitación continua de todo el personal que va a realizar el test en cada una de las etapas, para así asegurar un buen resultado y poder asegurar el resultado correspondiente a cada paciente. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No. Hola, buen día a todos. Le habla Carla Solís. Felicitaciones, Diego. La verdad, muy lindo el Ateneo. Y es un análisis estadístico que teníamos pendiente desde la implementación del test de sudor por el método Gold Standard. Así que bueno, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda o algo que les haya llamado la atención del Ateneo, lo pueden hacer sin dudarlo.
Parece que nadie quiere preguntar nada. O si no, simplemente contar la experiencia en su provincia, si coinciden con nuestros datos. O si no, nos despedimos. Gracias, Neuquén, por estar. Bueno, acá pueden ver algunas de las redes de la residencia. Este es el canal de YouTube en donde pueden encontrar grabado este Ateneo, tanto como otros más que se realizaron. Y bueno, este es el mail en donde nos pueden contactar ante cualquier consulta. Muchas gracias. En cuanto a los positivos, esto es lo que le comentaba, que se mantenía por año más o menos el mismo número de positivos, observándose que del total de pesquisa que se tenían iba en aumento, pero el total de positivos era medianamente el mismo. Pero aclarar que son test de sudor Claro. positivos, no es que Eso, son pacientes positivos. exacto, eran 147 pacientes y 174 pacientes y 247 test realizados. Y esto total hace referencia a los test realizados, que esa es la variable que había elegido para empezar a desmenuzar los datos. Bueno, sí, te aclaraste igual que son test Sí, positivos. son test, sí. Con respecto a la derivación, eh, no se contaba con los datos suficientes como para poder también dividir el motivo por el cual se realizaba la consulta, sí, pero generalmente las derivaciones eran por sospecha, eh, seguían manifestando síntomas, entonces de esta manera se mandaba un test de sudor para establecer algún tipo de diagnóstico diferencial, que es para una de las finalidades también del test. Bueno, entonces sí, ahora vamos por finalizado el Ateneo. Recuerden que esto queda grabado en el canal de la residencia. Muchas gracias a todos por conectarse.